Hola mis queridos, hoy vamos a explorar un sendero emocional que muchos pueden encontrar sorprendentemente familiar, aunque quizás rara vez se hable de él abiertamente, casi como un secreto de familia que se guarda bajo llave. Es la experiencia de haber transitado una vida entera, esforzándose diligentemente por ser bueno, bueno como hijo obediente, bueno como cónyuge comprensivo y sacrificado, bueno como padre paciente y proveedor, bueno como empleado leal y trabajador, bueno como amigo siempre disponible, bueno como ciudadano respetuoso de las normas, para luego, en la vejez, cuando se supone que deberíamos estar cosechando la serenidad de una vida bien vivida, encontrarse con una oleada de rabia inesperada, una furia que parece surgir de las profundidades de nuestro ser y que no se alinea en absoluto con la imagen pulcra y amable que siempre hemos tenido y proyectado de nosotros mismos. Esta no es necesariamente la rabia explosiva y destructiva que a veces vemos en otros, sino a menudo una corriente subterránea, persistente y corrosiva, un resentimiento sordo que tiñe los días de gris, una irritabilidad constante que nos hace saltar por nimiedades, o incluso brotes esporádicos de ira verbal o interna que nos desconciertan profundamente y nos llenan de vergüenza y confusión. ¿De dónde viene esta rabia tardía y aparentemente incongruente en aquellos que siempre se han esforzado por la amabilidad, la consideración, la paciencia y la corrección moral? ¿Es una señal de que algo fundamentalmente anda mal con nosotros al final de nuestros días? ¿Una especie de fallo de carácter senil? ¿O es quizás una consecuencia largamente demorada, una factura emocional que finalmente llega a cobro de una vida entera de supresión de deseos, de necesidades no satisfechas, de límites no establecidos y de una bondad que, en retrospectiva, a veces ha tenido un costo personal muy alto, un costo que ya no tenemos la energía o la inclinación de seguir pagando en silencio? Hoy quiero que desentrañemos juntos, con delicadeza y profundidad, las raíces a menudo ocultas de esta rabia inesperada en la vejez. El objetivo no es justificarla sin más, ni convertirnos en víctimas, sino comprenderla en toda su complejidad, para verla no como un fracaso moral o una desviación personal, sino como un mensaje importante y urgente de nuestro ser más profundo, un mensaje que, si nos atrevemos a escucharlo con atención y compasión, podría incluso llevarnos a una forma de liberación, autenticidad y paz interior más genuina en nuestros años dorados. Este es un viaje delicado y a veces doloroso, pero creo que es vital para muchos que, habiendo sembrado amabilidad durante décadas, se encuentran ahora cosechando una tormenta interna que no logran entender ni aplacar. Una de las fuentes más profundas y a menudo invisibles de esta rabia tardía radica en la acumulación silenciosa y progresiva de décadas de necesidades emocionales fundamentales no expresadas, no reconocidas y por lo tanto no satisfechas. Aquellos individuos que se esfuerzan constantemente por ser buenos, por cumplir con las expectativas ajenas y por mantener una fachada de ecuanimidad, a menudo lo hacen a expensas significativas de sus propias necesidades emocionales más básicas. Aprenden desde temprana edad, a través de modelos familiares o presiones sociales, a priorizar los sentimientos, deseos y comodidad de los demás, a evitar diligentemente los conflictos interpersonales, a no molestar con sus propios problemas, a no ser una carga para nadie. Esto significa que, con una frecuencia alarmante, sus propias necesidades legítimas de afecto genuino, validación externa e interna, reconocimiento de sus esfuerzos, autonomía en sus decisiones, respeto por sus límites o simple y vital descanso físico y mental, son relegadas sistemáticamente a un segundo plano, minimizadas, racionalizadas como no importantes o incluso completamente ignoradas y suprimidas. Imaginen una vasija interna que se va llenando, lenta pero inexorablemente, gota a gota, con pequeñas frustraciones cotidianas, decepciones no verbalizadas para no herir o incomodar, deseos personales pospuestos para más adelante, sueños abandonados en el camino. Durante años, la persona buena puede manejar esta vasija con una sorprendente habilidad, quizás incluso olvidando que se está llenando peligrosamente, distraída por las múltiples demandas de la vida. Pero en la vejez, cuando las distracciones de la vida laboral activa o la crianza intensiva de los hijos disminuyen, cuando hay más tiempo disponible para la introspección, a veces bienvenida, a veces temida,
o cuando la propia energía vital para seguir aguantando y reprimiendo merma considerablemente, esa vasija, antes controlada, puede empezar a desbordarse de manera abrupta e inesperada. Estrechamente ligado a lo anterior y a menudo entrelazado de forma inextricable, encontramos el profundo y amargo resentimiento por los innumerables sacrificios realizados a lo largo de la vida que no fueron reconocidos, valorados o correspondidos como se esperaba o se necesitaba en un nivel emocional profundo. Ser bueno y cumplir con ese rol autoimpuesto o socialmente asignado a menudo implica hacer sacrificios personales significativos y a veces devastadores. Renunciar a oportunidades profesionales o educativas prometedoras por el bien de la familia o del cónyuge, dedicar incontables horas, días y años al cuidado abnegado de otros, hijos, padres ancianos, cónyuge enfermo, poner las propias ambiciones, talentos y sueños en una espera indefinida, a veces eterna. Si bien muchos de estos sacrificios se hacen genuinamente por amor, por un sentido del deber o con la mejor de las intenciones, a menudo existe una expectativa tácita, aunque sea profundamente inconsciente y no verbalizada, de que estos actos de entrega serán apreciados, reconocidos explícitamente, o quizás incluso recompensados de alguna manera tangible o intangible, ya sea con expresiones claras de gratitud, con una reciprocidad afectiva similar, con un trato considerado y respetuoso, o simplemente con la construcción de relaciones familiares armoniosas y satisfactorias. Cuando, en la vejez, la persona mira hacia atrás en el espejo retrovisor de su vida y siente, con una claridad a veces dolorosa, que esos innumerables sacrificios pasaron en gran medida desapercibidos, fueron dados por sentados como si fueran una obligación natural, o no condujeron al tipo de relaciones interpersonales profundas, al reconocimiento social o a la paz interior que secretamente anhelaba, puede surgir un profundo y corrosivo resentimiento. La rabia aquí es la expresión volcánica de una sensación persistente de injusticia, de haber dado mucho, quizás demasiado, y haber recibido comparativamente poco a cambio, o al menos no lo que se necesitaba o esperaba en un nivel emocional fundamental para sentirse valorado y amado. Puede ser la rabia contenida durante años hacia un cónyuge que nunca pareció valorar los esfuerzos domésticos o el apoyo emocional brindado, hacia hijos adultos que ahora parecen distantes, egoístas o poco considerados con las necesidades de sus padres mayores, o incluso hacia una sociedad que no siempre valora ni apoya adecuadamente el trabajo de cuidado no remunerado o la bondad desinteresada. Otra causa importante y a menudo subestimada es la pérdida progresiva de control y autonomía que frecuentemente acompaña al proceso de envejecimiento, y la intensa frustración que esto genera en alguien que estaba acostumbrado a manejarlo todo con eficiencia y competencia. La persona buena suele ser también, por necesidad o por carácter, la persona responsable, la organizadora, la que se encarga de que las cosas funcionen, la que mantiene todo en orden y bajo control, tanto en el ámbito doméstico como a veces en el laboral o comunitario. A medida que envejecemos, podemos enfrentar una disminución inevitable de nuestras capacidades físicas, menor fuerza, agilidad, resistencia, la aparición de enfermedades crónicas, la necesidad de depender de otros para ciertas tareas cotidianas que antes realizábamos sin esfuerzo, o incluso decisiones importantes sobre nuestra propia vida, como dónde vivir, cómo manejar nuestras finanzas, qué tratamientos médicos seguir, que son tomadas por otros, a veces con las mejores intenciones, pero sin nuestra plena participación o consentimiento informado. Para alguien que siempre ha sido ferozmente autosuficiente, competente y ha tenido el control de su propia vida y de su entorno, esta pérdida gradual de autonomía y la creciente dependencia pueden ser increíblemente frustrantes, humillantes y desencadenar una rabia profunda e impotente. Es la rabia de sentirse vulnerable, de no poder hacer las cosas como antes con la misma facilidad, de tener que pedir ayuda cuando siempre se ha sido el que ofrecía ayuda a los demás. Esta rabia puede dirigirse, de manera a veces irracional, hacia el propio cuerpo por fallarle o traicionarle, hacia las circunstancias adversas de la vida, o hacia aquellos, familiares, cuidadores, profesionales de la salud, que ahora ejercen cierto control o influencia sobre su vida, incluso si lo hacen por un genuino deseo de cuidado y protección.
La persona buena puede haber pasado la mayor parte de su vida controlando sus emociones negativas para mantener la compostura, la eficiencia y la armonía. Pero cuando el control externo sobre su vida disminuye y se siente a merced de otros o de su propio cuerpo, esa necesidad de control, ahora frustrada, puede implosionar violentamente en forma de irritabilidad crónica, explosiones de mal genio o una furia sorda. La confrontación ineludible con las limitaciones del tiempo y la dolorosa conciencia de las oportunidades perdidas o no aprovechadas también puede ser un desencadenante significativo de esta rabia tardía y existencial. En la vejez, la conciencia de la finitud de la propia vida se vuelve más aguda, más presente, menos abstracta. El horizonte temporal se acorta visiblemente. Esto puede llevar, de forma natural, a una revisión introspectiva de la propia vida, una especie de balance existencial de lo logrado y lo no logrado, de los sueños cumplidos y de aquellos que quedaron olvidados en el camino, de las decisiones tomadas y de las que se evitaron. Para la persona que siempre fue buena, que quizás priorizó de forma consistente las responsabilidades, los deberes y las expectativas de otros, padres, cónyuge, hijos, sociedad, por encima de sus propias pasiones, talentos o ambiciones personales más auténticas, esta revisión vital puede ser particularmente dolorosa y reveladora. Pueden surgir preguntas persistentes y angustiantes como: ¿viví la vida que realmente quería vivir en lo más profundo de mi ser? ¿O viví la vida que se esperaba de mí, la que otros diseñaron para mí? ¿Qué hubiera pasado si me hubiera atrevido a ser un poco más egoísta en el buen sentido, a escuchar más mi voz interior, a perseguir con más ahínco mis propios sueños y aspiraciones, aunque eso hubiera implicado decepcionar a alguien o romper con lo establecido? La rabia aquí puede ser una forma de duelo complejo y tardío por esas oportunidades perdidas irremisiblemente, por el tiempo que ya no se puede recuperar ni rebobinar, por las versiones potenciales de uno mismo que nunca llegaron a materializarse, que se quedaron en el limbo de lo posible pero no realizado. Es una rabia de naturaleza existencial, una profunda frustración con las elecciones hechas o no hechas a lo largo de décadas y con la sensación opresiva de que ya es demasiado tarde para ciertas cosas, para ciertos cambios, para ciertas aventuras. Esta rabia puede estar dirigida, con una dureza a veces sorprendente, hacia uno mismo por no haber sido más valiente, más asertivo, más fiel a los propios anhelos, o hacia las circunstancias externas o las personas que se percibieron, con o sin razón, como obstáculos o impedimentos en el camino hacia la autorrealización. Para la persona buena, que siempre trató de hacer lo correcto según los cánones establecidos y seguir el camino esperado y socialmente aprobado, darse cuenta de que ese camino quizás no la llevó a la plenitud personal, a la alegría profunda o al sentido de trascendencia que secretamente anhelaba, puede ser una fuente de profunda amargura, desilusión y furia contenida. Es el lamento tardío por una vida quizás demasiado contenida, demasiado prudente, demasiado vivida para los demás y no lo suficiente para uno mismo. La sensación persistente de invisibilidad o de ser sistemáticamente dado por sentado en las relaciones actuales, especialmente dentro del núcleo familiar, puede exacerbar de manera significativa esta rabia latente. Después de años, incluso décadas, de ser consistentemente amable, servicial, complaciente y disponible para los demás, la persona buena puede encontrarse en una situación en la que los demás miembros de la familia o del círculo social simplemente esperan ese comportamiento como algo natural e inmutable, y ya no notan ni aprecian el esfuerzo continuo que implica, ni reconocen a la persona individual y compleja que hay detrás de esa fachada de bondad inagotable. Sus opiniones pueden no ser solicitadas con frecuencia o ser escuchadas con condescendencia y rápidamente descartadas. Sus necesidades personales pueden ser pasadas por alto o minimizadas, como si fueran menos importantes que las de los demás, o pueden sentir que su presencia es más funcional, la abuela que cuida a los nietos, el padre que siempre está dispuesto a hacer un favor, que valorada intrínsecamente por quienes son como individuos, con sus propios pensamientos, sentimientos y deseos. Esta sensación de ser invisible, de no ser realmente visto, escuchado o comprendido en su totalidad como un individuo con una rica vida interior, puede generar una rabia sorda pero increíblemente persistente y dolorosa.
Es la rabia de la persona que siempre está ahí para los demás en cuerpo y alma, pero siente profundamente que nadie está realmente ahí para ella de la misma manera incondicional y atenta. Es la frustración acumulada de haber cultivado relaciones donde parece haber una flagrante falta de reciprocidad genuina en el cuidado, la atención y el reconocimiento. La persona buena puede haber evitado siempre hacer olas, pedir demasiado o ser el centro de atención, pero en la vejez, la necesidad fundamental de ser reconocido, validado y valorado por su individualidad única, y no solo por su utilidad, puede volverse más apremiante y vital. Cuando esto no sucede de manera consistente, la decepción, la frustración y la sensación de injusticia pueden fermentar y convertirse en una rabia que busca expresión. Es el grito silencioso pero desesperado de «estoy aquí, existo, véanme por quien soy, escúchenme de verdad». Esta rabia es una señal clara de que el equilibrio en las relaciones se ha roto, quizás hace mucho tiempo, y de que la necesidad humana fundamental de ser reconocido como un ser completo, complejo y valioso no está siendo satisfecha adecuadamente. La dificultad crónica para procesar, aceptar y expresar de manera saludable las llamadas emociones negativas a lo largo de toda la vida es un factor psicológico crucial y a menudo determinante en la aparición de esta rabia tardía. La persona que se esfuerza denodadamente por ser buena y por mantener una imagen de virtud y ecuanimidad, a menudo aprende desde la infancia, a través de la socialización y los modelos parentales, a reprimir, negar o minimizar emociones como la ira legítima, la tristeza profunda, el miedo paralizante o la decepción amarga, porque éstas se consideran malas, inapropiadas, egoístas o inaceptables para alguien que debe ser siempre amable, optimista y positivo. Estas emociones, sin embargo, no desaparecen simplemente por el hecho de ser ignoradas o reprimidas. Se almacenan en el cuerpo, se acumulan en la psique como una deuda emocional impagada. En la vejez, como hemos mencionado anteriormente, los mecanismos de represión que funcionaron durante décadas pueden debilitarse debido a la disminución de la energía psíquica, los cambios hormonales o simplemente el agotamiento de mantener una fachada tan exigente durante tanto tiempo. Además, las pérdidas acumuladas que son inherentes al proceso de envejecimiento, la pérdida de seres queridos, de la salud física, de roles sociales significativos, de la independencia, pueden traer a la superficie una gran cantidad de dolor, miedo y tristeza no procesados previamente. La rabia, en este contexto, puede ser la única forma o la forma más aceptable para la persona en que estas emociones largamente reprimidas y ahora desbordantes logran encontrar una válvula de escape, aunque sea de manera distorsionada, indirecta o desproporcionada con respecto al desencadenante inmediato. Puede ser psicológicamente más fácil o sentirse menos vulnerable experimentar y expresar rabia, una emoción que a veces se asocia con la fuerza o la protesta, que admitir una profunda tristeza por la soledad, un miedo intenso a la dependencia o una sensación de desesperanza. La rabia puede sentirse, paradójicamente, como una emoción más fuerte, más activa o más justificable que la cruda vulnerabilidad del dolor, el miedo o la pena. Para la persona buena, que nunca se permitió ser percibida como débil, quejumbrosa o negativa, la rabia puede ser la máscara protectora que oculta un mar de sentimientos más tiernos, frágiles y dolorosos que teme enfrentar o mostrar. Esta rabia, por lo tanto, no es el problema primario en sí mismo, sino un síntoma revelador de un sistema emocional que ha estado bajo una presión excesiva de positividad forzada y de negación emocional durante demasiado tiempo. Es el resultado inevitable de no haber tenido permiso, ni siquiera de uno mismo, para sentir, validar y expresar de manera segura y constructiva todo el espectro de la rica y compleja experiencia humana. Finalmente, la rabia en la vejez puede ser una reacción visceral y a menudo justificada a la injusticia percibida, ya sea a nivel personal, familiar o social, que ahora se siente con una intensidad particular o con una menor capacidad o voluntad para ignorarla o racionalizarla. Con la perspectiva más amplia y a menudo más crítica que dan los años y la experiencia acumulada, la persona buena puede mirar el mundo que la rodea y ver con mayor claridad y menos filtros las injusticias, las desigualdades sociales, la falta de compasión
o la hipocresía que quizás antes, en la vorágine de la vida cotidiana y las responsabilidades urgentes, no procesaba con tanta profundidad o lograba pasar por alto. O puede sentir una profunda e intolerable injusticia en su propia situación personal, haber trabajado duro y honestamente toda la vida para enfrentar ahora dificultades económicas en la jubilación, problemas de salud crónicos que son desatendidos o mal gestionados por el sistema sanitario, o una sociedad que parece valorar muy poco la experiencia y la contribución de sus mayores, viéndolos a menudo como una carga. Esta sensibilidad agudizada a la injusticia, combinada con una posible y frustrante sensación de impotencia para cambiar las cosas a gran escala o incluso en su propio entorno inmediato, puede alimentar una rabia justa en su origen, pero a menudo desbordante y difícil de manejar. La persona buena que siempre intentó hacer lo correcto según sus principios, que creyó firmemente en la equidad, la justicia y la bondad fundamental de las personas, puede sentirse profundamente traicionada, desilusionada o incluso cínica por un mundo que no siempre opera bajo esos mismos principios éticos. Esta rabia puede ser una forma de protesta apasionada, un grito de indignación contra lo que se percibe como fundamentalmente incorrecto, injusto o inhumano. También puede ser una manifestación de la frustración acumulada durante años por no haber podido arreglar el mundo, proteger a sus seres queridos de todas las dificultades y sufrimientos, o alcanzar un ideal de perfección moral, a pesar de sus mejores y más sinceros esfuerzos por ser bueno y hacer el bien en todas las circunstancias. Es la rabia del idealista herido que se enfrenta a una realidad a menudo imperfecta, dolorosa y resistente al cambio. Mis queridos, si se reconocen en alguna medida en esta descripción, si esa bondad que ha sido el faro de su vida parece estar ahora acompañada, de manera desconcertante, por una rabia que los confunde, los avergüenza o los asusta, es crucial y fundamental entender que esto no los convierte de ninguna manera en personas malas o fracasadas moralmente al final de su camino. Al contrario, esta rabia tardía puede ser una señal inequívoca de que su psique, su ser más profundo, está tratando de comunicarles algo vital, algo importante que ha sido silenciado, ignorado o reprimido durante demasiado tiempo. Esta rabia inesperada en la vejez no tiene por qué ser un destino final o una condena a la amargura. Puede ser, si se la aborda con valentía y curiosidad, una poderosa invitación a la introspección profunda, a la honestidad radical con uno mismo y, quizás lo más importante, a una nueva y más auténtica forma de relacionarse con sus propias necesidades, emociones, límites y deseos. Puede ser el catalizador necesario para buscar un mayor equilibrio en sus vidas y en sus relaciones, para aprender a expresar sus necesidades de manera clara y asertiva sin sentirse culpables, para perdonarse a sí mismos por no haber sido perfectos, porque la perfección es una ilusión inalcanzable y agotadora, para procesar duelos antiguos que han quedado enquistados, o para encontrar nuevas y constructivas formas de canalizar esa energía vital, porque la rabia en el fondo es energía, de una manera que les aporte crecimiento y significado. A veces, permitirse sentir y comprender esa rabia, explorando sus raíces y sus mensajes ocultos, quizás con la ayuda compasiva y experta de un terapeuta, un consejero o un guía espiritual, es el primer paso indispensable para liberarla de manera saludable y encontrar una paz interior más auténtica y duradera. Una paz que no se base en la supresión constante o en la negación de una parte de sí mismos, sino en la aceptación valiente y la integración amorosa de todas las partes de su ser, incluidas aquellas que durante tanto tiempo permanecieron en la sombra proyectada por el ideal de la bondad inmaculada. Es, en última instancia, un llamado a una bondad más completa, más sabia y más compasiva. Una bondad que se incluya a uno mismo con la misma ternura, comprensión y cuidado que tan generosamente se ha ofrecido a los demás durante toda una vida. Y eso, mis buenos amigos, es un acto de profunda sabiduría, coraje y auténtica integridad en cualquier etapa de la vida, y especialmente en la rica y compleja etapa de la vejez.